Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a un video más acerca de los temas que forman parte de la materia que nos han quedado pendientes, ir trabajando y pensando en ellos. Este video trata sobre el texto que se llama Nombrar la discapacidad, cómo habitar las palabras sin discriminación. Perdón, estaba haciendo unos ajustes en la pantalla. Bien, ¿cómo nombrar la discapacidad y cómo evitar las palabras sin discriminación? El texto que ustedes van a tener disponible sale de una revista que se llama Revista de la Universidad Nacional. A mi consideración es una obra editorial que no pretende ser un journal como muchos journals científicos que ustedes han abordado para diversas clases, para diversos trabajos que han tenido que hacer. En esta revista destaco que han manejado desde el 2017 varios números temáticos. Invitan a una serie de profesores, doctores, filósofos, es decir, expertos en temas, y han abordado la identidad, las revoluciones, la extinción, lo que es la propiedad, el éxodo, los mapas, vidas al margen, el movimiento del 68, las utopías y distopías, los cultos, el género, el feminismo, el fascismo, las drogas, el sexo, el agua, la risa, el racismo, la discapacidad, el trabajo, la noche, la conciencia, el dolor, los imperialismos, y así han ido avanzando hasta muchos temas. En el 2023 han abordado los robots, los hongos, la calle, la escuela y extraterrestre, ¿no? Es decir, una serie de discusiones que pueden ser importantes para ustedes. No solamente para esta sesión, sino para alguna otra que ustedes quieran tener reflexiones, textos que les sean flexibles, entendibles, para poder abordar temáticas complejas, como es el caso de la discapacidad. El autor se llama Mario Alfredo Hernández Sánchez, y lo que sabemos de él es que es filósofo al que le ha interesado la filosofía moral de formación. Después hizo una maestría y también doctorado en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa, y actualmente se desempeña como profesor investigador en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. En Nombrar la discapacidad nos dice cómo evitar las palabras sin discriminación. Nos va diciendo: hace 25 siglos, en Crátilo, Platón planteó las dos posibles respuestas a la pregunta acerca de la relación entre el lenguaje y el mundo. O las cosas y sus nombres tienen un vínculo natural que refleja una esencia común, o más bien, no hay una relación intrínseca entre ambos, y es por convención que los nombramos. Nos dice: el filósofo también afirma que el lenguaje no es relevante para el conocimiento de las cosas, y al contrario, si la razón se ocupa de éste, se puede ser inducida al error. He abordado con ustedes en ecología humana, en antropología, la importancia de la lengua. Lo que hablamos, les había dicho que la lengua que utilizamos es un componente completamente cultural, algo que podemos nombrar es porque existe una estructura mental que nos hace posible comprender y visualizar muchas cosas. Entonces, eso es fundamental. Eso es fundamental. Bueno, ahorita estaba viendo en mi pantalla que no han dejado de verme. Voy a hacer más pequeña la
camarita, la parte en la que me pueden ver, para que podamos visualizar la presentación, o no necesariamente visualizarla, pero sí seguir escuchando esta charla, que ojalá después, ya cuando termine el compromiso que los profesores tenemos que tomar el curso, podamos nuevamente charlar acerca de los temas en persona. Esta es la página de la revista de la universidad. Les voy a proporcionar el vínculo para que ustedes puedan acceder a ella con mucha facilidad. O bien pueden buscar en Google revista de la universidad. Bueno, les decía que tenemos una lengua, ¿no? Nosotros, por lo general, asumimos que la lengua es algo que tenemos dado, y bueno, realmente sí, es algo que hemos aprendido desde los primeros años de vida, y con ella podemos nombrar, decir cuáles son las cosas, enumerarlas, y no tenemos muchas veces en cuenta que la lengua a veces también nos permite nombrar cosas que podrían no ser más adecuadas. Es decir, la lengua, en el caso de nombrar la discapacidad como tal, pues ha tenido una forma de calificarla, de describirla de una forma pues poco correcta. Es decir, voy ahorita aclarando las ideas para que podamos ir comprendiendo, ¿no?, el punto fundamental e importante del texto. Aquí, cuando la clase es presencial, les pregunto, y quiero que en este momento ustedes vayan pensando, ¿de qué forma nombramos a las personas que tienen algún tipo de discapacidad? Y claro, hay muchas formas que desde familia se dicen, desde la sociedad, en la cual pues nombramos a las personas que tienen, digamos, la palabra que vamos a cambiar en el vocabulario al final de la sesión, discapacidad. Y es que la discapacidad muchas veces se ha utilizado para calificar, para nombrar por la condición que las personas tienen, quienes son. Y se olvida que son personas. Es decir, cuando alguien no ve por alguna cuestión en la estructura de los ojos o de los tejidos cerebrales, se le nombra ciego, invidente, pero lo que estamos haciendo allí es nombrar a la persona por la característica, por la deficiencia orgánica que puede tener, y estamos borrando completamente el que son, ¿no?, el que sean personas. También algo que suele pasar mucho en lo común es que nombramos a las personas y las calificamos de acuerdo a algunas características. Es decir, es muy común que los hombres nombren a las mujeres por características que ellos identifican o asumen o califican algunas cuestiones del soma, ¿no?, algunas cuestiones corporales, y que está mal. Hay por lo general hombres que cuando quieren hablar con alguna compañera mujer dicen, a ver, bonita, fea, y bueno, son cuestiones calificativos que no deben estar, no deben existir de esa forma, pues porque estamos nombrando por algo que nosotros identificamos desde una perspectiva machista, etcétera, ¿no? Son cuestiones que en algún momento también va a ser importante que podamos discutir en el grupo. Hay algo que también es importante tener en cuenta para cuando uno hace reflexiones en cuanto a un tema, y es el lugar de enunciación. El lugar de enunciación es el punto en el cual uno se encuentra.
Puedo decir en este momento que mi lugar de enunciación es ser profesor, con las características del contrato y de la forma en la que trabajo en la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Mi lugar de enunciación es desde ser hombre, heterosexual, vivir en pareja con mi esposa, tener un hijo, vivir en la zona norte de la Ciudad de México, y que el lugar de enunciación de cada persona va a ser diferente por las mismas condiciones sociales y de la diversidad. No es lo mismo el lugar de enunciación que tiene un estudiante joven que habita en el Estado de México, que estudia la carrera de gerontología, a una estudiante también joven que estudia en la Universidad Iberoamericana. Es decir, espero que sí esté logrando explicar este punto, que es importante también para cuando queremos hablar del tema de la discapacidad. Por lo común, en las personas con las que convivimos en la universidad, pues no nos encontramos que haya personas que tengan condiciones de discapacidad. Voy a usar la palabra que vamos a cambiar y que vamos a decir de otra forma cuando vayamos avanzando en esta disertación, en esta exposición del tema. Pero por estar en gerontología, sí notamos que hay cierto deterioro que ocurre en el cuerpo de las personas mayores y que forma parte pues del proceso de envejecimiento, que pues es un punto, es una condición que todas las personas o en su mayoría vamos a alcanzar. Entonces, el lugar de enunciación que también tienen las gerontólogas y los gerontólogos de la UNEVE, pues es a partir de su ubicación disciplinar. Son licenciadas, bueno, van a ser licenciadas y licenciados en gerontología y van teniendo cierto conocimiento, cierta reflexión en cuanto al envejecimiento y la vejez. Entonces, su lugar de enunciación va a ser siempre este. A ver, déjenme dar un pequeño trago de agua. Gracias. Bueno, en la pantalla, para quienes estén viendo el video como tal, presento a Sócrates y a Platón, porque bueno, Platón resultó importante en la disertación que estamos abordando de Mario Alfredo Hernández Sánchez. Y hay que tener en cuenta que se dice que los filósofos griegos, por lo general, pensaron todo y reflexionaron acerca de todo, pero lo hicieron desde un punto de vista estricto, desde una ciencia, bueno, no desde una ciencia, desde una reflexión natural, es decir, son observaciones, descripciones y algunas disertaciones que se quedan limitadas en cuanto al conocimiento que actualmente vamos teniendo. Los filósofos griegos y la cultura griega también tenía un canon muy establecido para referir y para tener en cuenta cuáles eran las proporciones, las características que tienen los cuerpos masculinos y femeninos para considerarlos de acuerdo a la expectativa y al referente griego de lo que era la belleza y la funcionalidad. También seguramente habrá alguna reflexión filosófica que trate acerca de lo estético, lo bello y lo funcional, como contraposición a aquello que no es estético ni bello y que no es funcional. Y tiene que ver también con esto que ahorita llamamos discapacidad, pero que vamos a llamar después. Las reflexiones también en cuanto a lo corporal las tenemos, por supuesto, también en Leonardo da Vinci, con el nombre de Vitruvio, que para quienes no tengan ahorita una imagen, es la figura que les he mostrado para hablar acerca del cuerpo humano, que es un hombre con el pelo algo largo, que podríamos identificar que es una persona madura,
y que tiene los brazos extendidos, las piernas extendidas y también en una posición erecta, vertical. Y Leonardo da Vinci hizo el estudio de las proporciones ideales del cuerpo, pero lo que es cierto es que no hay un ser humano que tenga esa proporcionalidad. Y si es una proporcionalidad estética, es decir, una proporcionalidad que alguien o que una cultura la vio como bella y que trata de representar todo lo que se encuentra en esa proporción ideal. Es algo así como en la fotografía, que tratan de encontrar una proporción ideal de las cosas que van a aparecer en la imagen. Pero en este caso, del cuerpo de los seres humanos, y que ya desde un punto de vista más nuevo, más reciente, pues vamos encontrando que es y que son básicamente también representaciones masculinas y que han dejado de lado a las personas mayores, han dejado de lado también a las personas que van teniendo una característica diferente en sus cuerpos y bueno, por supuesto también a mujeres, niñas, niños que pues no era dentro de eso estético, dentro de esa moralidad que venían pensando, ¿no? Que venían trabajando. Hay también un pensador italiano que se llamó Rousseau. Él escribió un texto que podemos encontrar editado recientemente por muchas editoriales, que es el contrato social. Y el contrato social, él analiza la forma en la que las personas nos encontramos bajo un contrato cuando vivimos en un estado, el estado mexicano del que les he hablado muchas veces. En él, las personas cedemos parte de nuestra libertad, cedemos también, por supuesto, una gran parte de nuestros ingresos. Cuando uno recibe un pago o algo, ¡zas!, llega el sablazo, ¿no? Y ya hay un descuento de impuestos, de cuestiones, bueno, que sirven para el pago de sueldos de profesores, para que alumnas y alumnos reciban becas, para que se haga todo aquello que las personas necesitamos. Pero el contrato social lo que también dice acerca de la discapacidad que encontró el autor es: quienes participan en el contrato son libres porque no dependen ni necesitan del cuidado de otros. Son racionales porque conocen el mundo a través de sentidos e intelecto que funcionan con ciertos parámetros mayoritarios y son productivos porque su trabajo aumenta el capital común. Es decir, en ese contrato social, que bueno, pausa, bueno, más que pausa es paréntesis, cuando quisiéramos imaginarnos cómo sería vivir fuera de un contrato social, uno va analizando que uno viviría en un caos. Es decir, al estar dentro del contrato social con el Estado mexicano, pues podemos acudir, tenemos acceso a la salud, tuvimos acceso a las vacunas por COVID, tenemos acceso a la educación, tenemos acceso más o menos a la justicia, y que para Rousseau, quienes tienen que participar en el contrato no tienen que ser personas dependientes del cuidado de otros. Tienen que ser racionales, pensando que conocen el mundo a través de los sentidos. Es decir, para Rousseau, alguien que depende del cuidado de los otros no pueden formar parte del contrato. Y bueno, aquí también tenemos a las personas que tienen alguna discapacidad, a niñas y niños, pues dependen del cuidado de otros, ¿no? De sus padres o de un tutor. Si alguien va teniendo alguna pérdida de los sentidos, tampoco para Rousseau pueden formar parte de ese contrato. Y tenemos a una buena parte de las personas que podrían componer a la sociedad de ese momento y a la sociedad actual. También nos habla del intelecto, también otro grupo importante de personas que no formarían tampoco parte de este contrato. Y también nos dice que las personas
deben formar o van a formar parte de él si son productivas. Entonces, si alguien no es productivo, aquí se toma en cuenta en el contrato social que no forma parte de él. Y nuevamente tenemos a una gran parte de la población y que bueno, todo mundo en algún momento no hemos sido productivos. Thomas Hobbes fue también otro filósofo que hizo algunas reflexiones en cuanto a esto que ahorita estamos llamando como discapacidad, en la cual Hobbes nos dice: el loco es quien no reconoce la justicia porque no puede anidarla en su corazón. Y que creo que podríamos interpretar que alguien que puede interpretar lo que es justo y en eso que cada quien debe recibir, si no lo puede anidar, si no lo puede comprender, es una persona que está fuera de los cánones, fuera de lo esperado, y entonces también forma parte de las personas que se van relegando de la sociedad. Otro de los filósofos con los que también se ha hablado y se menciona que reflexionaron, que dijeron algo sobre la discapacidad, es, déjenme recordar, Locke, el que Thomas Hobbes, ya le hablamos, John Locke. Él dice: el idiota es como un niño sin discernimiento y un anciano sin control de su cuerpo. La discapacidad que se nombra de estas maneras aparece como un contraejemplo respecto de quienes sí pueden ser reconocidas como personas con derechos. Es decir, una persona con derechos para Locke es aquel que no es un idiota, porque un idiota se comportaría como los niños, y que es parte también de esa idea de quienes sí son merecedores de derechos. También dice que un anciano sin el control de su cuerpo, y lo menciona como discapacidad, es decir, todo aquello que se le presenta de estas maneras es algo que excluye a las personas y no las hace merecedoras de derechos. Entonces, vamos encontrándonos que las palabras cosifican, deshumanizan y excluyen a quienes se apartan de las funciones regulares. Bueno, ojo, también las palabras nos sirven y nos han servido desde el patriarcado para cosificar, para considerar antes una característica, una forma, una figura corporal, una característica de alguien ante todo, antes que el que sea persona, y que eso también deshumaniza y hace que las personas no consideremos a otras personas. Entonces, bueno, las palabras han servido para cosificar, han servido para deshumanizar y han servido para excluir a quienes no tienen esas funciones que llamamos regulares. Entonces, en la reflexión que estamos haciendo de nombrar la discapacidad, cómo habitar las palabras sin discriminación, de Mario Alfredo Hernández Sánchez, de la revista de la Universidad Nacional, nos dice: entre el horizonte antiguo y moderno del pensamiento hay una continuidad, la exclusión de las personas con discapacidad. Y bueno, eso nos vamos viendo entre ese horizonte antiguo hasta donde alcancemos a dimensionar, hasta donde la historia ha comenzado a escribir, y seguramente desde antes, con algunas excepciones que después vamos a platicar. Y en el momento actual vemos que las personas que tienen eso que estamos nombrando como discapacidad ha servido para excluirlas. Y vamos a ver por qué es que se han excluido, ¿no? Bueno, por eso el autor nos dice que tiene sentido reflexionar brevemente sobre la manera en que el así llamado el modelo de la discapacidad, el modelo social de la discapacidad. Es decir, hay algo que
en la sociedad se le llama el modelo social de la discapacidad y que forma parte de las grandes ideas civilizatorias. Si analizamos desde una perspectiva reflexiva, nos vamos a encontrar que, al igual que esta, hay otras ideas que han sido trascendentales y muy importantes para la sociedad y para la civilización actual. Una de ellas es el feminismo. El feminismo que nos ha servido y que ha servido para hacer una crítica al establishment, ¿no? A lo que tenemos hoy en día, al status quo, a los privilegios que tenemos los hombres, a los no privilegios que tienen mujeres, niñas, niños, y que también hay ciertas mujeres, hay algunas mujeres que por algunas características estéticas del canon acerca de su cuerpo, pues tienen más privilegios que otras. Y hay otras mujeres que por características de su diversidad corporal, de la forma en la que se ha conformado su fenotipo, pues son consideradas de, bueno, un estatus menor. Entonces, como gran idea civilizatoria, el feminismo que ha venido a criticar esto que llama el patriarcado y que sí existe y que a los hombres nos da muchos privilegios, es tan importante como el modelo social de la discapacidad. Otra es la desacreditación del concepto de raza, y que creo que también como mi formación como antropólogo físico de licenciatura, maestría y doctorado, es para mí muy importante tener muy claro que no existen las razas biológicas. Y es algo que trato de ir abordando en cada una de las clases, en las cuales pues pensamos que el modelo y la idea que se tiene de raza pues no es completamente correcta. Es decir, las razas como una forma de clasificar a mujeres, hombres, a los seres humanos por las características físicas de sus cuerpos, no corresponde con una categoría real, una categoría cierta, y que existe también un pronunciado y que existe también, esperen, ya bien, ustedes disculpen, en el video final, bueno, se va a ver que hubo un corte, pero ese corte es pues porque, bueno, estoy grabando esta reflexión en la UNEVE, en el cubito de la UNEVE, en el cubículo de la UNEVE, y bueno, alguien vino. Bueno, les hablaba de esas grandes ideas civilizatorias. Una de esas grandes ideas civilizatorias es el concepto de raza, en la desacreditación. Por supuesto, para algunas naciones como los Estados Unidos, las razas, la idea de raza como concepto social les resulta muy útil, pues porque les permite clasificar a las personas de acuerdo a características físicas que forman parte de lo que nosotros bien sabemos que es la diversidad biológica, la expresión de diferentes formas de adaptación a entornos antiguos en los cuales habitaron los seres humanos. Y, es decir, puede haber una persona que sea de la Costa Chica de Guerrero y que sea afro-mexicana y que viaja a los Estados Unidos. Dentro de la categoría de raza de los Estados Unidos, ¿cómo lo va a clasificar? ¿Como hispano? ¿Como mexicano? Ser mexicano es una raza, pero si las características físicas haría que lo pudieran clasificar como negro. Entonces, allí ya hay un problema en la clasificación. Cuando también clasificamos, más bien, cuando se utiliza en la salud el concepto de raza, sirve para comprender que ciertas características o que ciertas enfermedades acontecen con mayor énfasis en las personas, y es pues porque ha habido un bajo acceso, una persecución política, social, discriminatoria, en donde no todas las personas han tenido el acceso a la salud, a la educación, y por eso es que hay grupos humanos que históricamente han tenido rezago social
rezago en sus determinantes sociales, pues no van a cumplir y no van a tener una salud de la mejor forma que poblaciones con un tono de piel distinto sí han podido tener pues ese acceso, ¿no? Han cubierto todos sus determinantes sociales de la salud de forma adecuada y bueno, por supuesto que se van a presentar enfermedades de forma diferente, pero no tiene nada que ver con la fisiología. Y que bueno, eso lo vamos a revisar un poco más adelante. Entonces también nos encontramos que el modelo social de la discapacidad es sumamente importante para tenerlo en cuenta, dice el autor. Antes existieron otras maneras de nombrar la discapacidad. Hace muchos años, en la época clásica que funda la civilización, las personas con esta característica se consideraban un lastre y por eso se aconsejaba deshacerse de ellas desde el nacimiento. O si la discapacidad ocurría en el curso de vida, se eximía a la comunidad por la responsabilidad de protegerlas. Y que fue algo bastante común durante el régimen nazi. Ustedes pueden verlo en películas, en series, relatado por las personas que fueron sobrevivientes al régimen nazi, que fue genocida. También lo que pensaron hacer era asesinar, tener un proyecto eugenésico y también pues matar a las personas que habían tenido lo que ahorita llamamos una discapacidad. Fue entonces hasta el 2006, es decir, han pasado muchísimos años desde los orígenes de la humanidad, desde la historia, desde la implementación de los estados modernos, hasta que hubo una convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de las Naciones Unidas, en el cual nos menciona el autor que el modelo médico de la discapacidad la hace parecer como una enfermedad, una anomalía, una desviación respecto de la normalidad. Y quiero subrayar el concepto normalidad. Es decir, desde lo médico, desde el paradigma biomédico, se hace ver que la discapacidad es una enfermedad, muchas veces es más una condición. Luego vamos a abordar el concepto de condición. Es visto como una anomalía y algo también como una desviación que es respecto a la normalidad. Es decir, cuando se habla de normalidad, se hace también una discusión mucho más profunda. ¿Qué es lo normal? Lo que las personas esperamos, el deber ser, la norma estadística, la normal, es decir, hay también que ir discutiendo el tema de la normalidad en gerontología, pues porque son cuestiones meramente humanas, biológicas, del deterioro que ocurre en las personas y que tenemos que discutirlo. Ese es también uno de esos ejes que le dan un andamiaje a la gerontología para pues analizar cuestiones del envejecimiento, cómo se va dando el envejecimiento con respecto a la normalidad. Para quienes, bueno, tienen la imagen ahorita en el video y para quienes no en este momento, busquen normal estadística y se van a encontrar que en la curva normal, que muchas veces fue el terror de los estudiantes, en muchas clases que tuvimos en bachillerato, en otras carreras, vemos que la media es justamente aquello que parte la curva normal. Bueno, más bien es donde se concentra todo el grueso de una población porque comparte características. La mediana sí es la que se encuentra exactamente a la mitad. Tenemos también la moda, que es aquella que es la que se repite más. Pero lo que nos interesa es tener en cuenta todo aquello que sale de la curva normal y que se encuentra en los extremos. Si quieren después abordar más acerca de lo que es lo normal, les recomiendo que consigan un libro que se llama Lo normal y lo patológico, de George Canguilhem.
es un filósofo, médico, no me queda muy claro, francés, y él hace un análisis acerca de lo que es lo normal, lo patológico, y que es muy importante, como les digo, tener ese tipo de conceptos y discutirlos en la gerontología. Entonces, lo que propone el modelo social de la discapacidad es, en primer lugar, una definición dinámica de la discapacidad como el resultado de la interacción entre las deficiencias funcionales y el entorno carente de accesibilidad. Y esto evita reducir la identidad de quienes viven con esta característica a uno de sus rasgos. Es decir, una definición dinámica hace de la interacción de las deficiencias y funcionales del entorno, y eso nos evita reducir la identidad de quienes viven con esa característica, como quienes pues no tienen la capacidad funcional o tienen algún problema que hace que no haya visión. La visión que tenemos en el sentido clásico de la vista, y pues se le llama ciego, o invidente, es decir, que no ve. Y pues eso también, es decir, eso no es del todo correcto. Alguien que por alguna circunstancia tiene que utilizar una silla de ruedas, pues se les dice inválidos. Y que allí estamos definiendo a la persona por la diferencia y la deficiencia funcional que tiene. Nos dice también que, en segundo lugar, el modelo social y la convención en la materia afirma que no hay derechos especiales para las personas con discapacidad. También la legislación mexicana nos dice que no pueden existir leyes especiales para las personas, sino que todas las personas debemos poder ejercer todos los derechos reconocidos en la normatividad nacional e internacional a partir de una identificación de los contextos de discriminación que deben ser removidos. Es decir, el problema no es que no existan leyes que obliguen a las personas, a las escuelas, a las dependencias, a tener un espacio y un entorno accesible para un segundo piso, sino lo que estamos encontrando es que hay un contexto de discriminación que no hace accesible para las personas que tienen una funcionalidad diferente o divergente en cuanto a la movilidad, ¿no? En cuanto a la forma en la que se puede movilizar, trasladar de un punto a otro. Entonces, lo que debemos pensar es en remover todas estas cosas, todas estas características que no permiten que todas las personas puedan ejercer un derecho. También nos dice que el modelo social se posiciona críticamente frente al capacitismo, es decir, el paradigma que afirma que el valor de una persona depende principalmente de la posesión de capacidades y funcionalidades que expresa el promedio estadístico. Y esa cosa que llamamos capacitismo, pues hace nombrar la discapacidad como alguien que está menos capacitado y que tiene que ver con un entorno laboral, con un entorno fabril, con un entorno de lo que las personas son capaces de hacer y no hacer. Entonces, ya vamos llegando al concepto importante que hace un momento se me salió decirlo, me adelanté al decirlo, hay una tendencia a promover la sustitución del término discapacidad por diversidad funcional, que esto es prácticamente una pregunta de examen, ¿no? Y bueno, dice, para señalar que todos tenemos distintas formas de desplegar nuestros deseos y capacidades. Entonces, si el lenguaje excluye, también puede hacernos avanzar en la inclusión. Entonces, bueno, como que voy notando que ese entonces se convirtió en una muletilla que creo que no debe ser tan adecuado que la siga empleando. Bueno, vamos a ver cómo me van saliendo los próximos videos. Lo que tenemos que tener en cuenta es que para nombrar
esto a lo que tradicionalmente hemos llamado discapacidad, debemos considerarlo como una diversidad funcional. Así como existe, y de lo que hemos hablado muchas veces, que es la diversidad biológica y que eso dio origen a todas las formas de vida que existen, también tenemos que tener en cuenta, también tenemos que considerar que existe una diversidad en cuanto a las funciones, una diversidad en la forma en la que las personas vamos a nombrar cómo se expresa, ¿no? ¿Cómo lo vemos? Hay, hay también allí una tendencia muy importante de hablar acerca de las divergencias, es decir, las divergencias neuronales, las divergencias en cuanto a las formas y maneras que tenemos de comportarnos. Entonces, como reflexión final, les pido que vayan considerando esta nueva forma de nombrar lo que tradicionalmente hemos llamado discapacidad como una divergencia y que vayan considerando que las divergencias son las múltiples formas de la diversidad. Bueno, ya con esto, y ya veo que van llegando mis demás compañeras y compañeros a los cubículos, doy por terminado la reflexión. Espero también escuchar sus comentarios cuando nos encontremos en los pasillos. Me gustaría también leer sus comentarios por un mensaje de WhatsApp, en los comentarios del video. Y bueno, ya muchas gracias por ver el video, por escuchar el video. Y bueno, les voy a decir lo que siempre he querido decir en estos videos. Suscríbanse a mi canal y denle me gusta, ¿no? Bueno, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video en donde vamos a abordar uno de otros temas que tienen que ver con los materiales de la clase de hábitat y urbanismo. Gracias, nos vemos.